incluso cuando la gente se casa. Pero entiendo que usted ya tiene en línea a la representante Catherine Miranda porque ayer el presidente Gustavo Petro sancionó el proyecto de ley de divorcio express, ¿no? Sí, señor, porque pues así como el amor nace, el amor a veces también se acaba, y desde hace algunos días, Gonzalo, ya es ley en Colombia porque el presidente Gustavo Petro sancionó ese proyecto de ley de divorcio express o de divorcio libre, como también se conoce, y que justamente pues va a permitir que los colombianos se divorcien de manera unilateral, sin la necesidad del consentimiento de la otra parte. Y pues justamente para hablar sobre esto nos acompaña quien fue la autora de este proyecto de ley, que es Catherine Miranda, representante a la Cámara. Representante, primero que todo, feliz año y gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio. Feliz año a toda la mesa, feliz año a los oyentes y un honor y un placer estar acá con ustedes. Bueno, representante, ¿qué cambia a partir de la entrada ya en vigor de esta ley versus antes? Pues como le estaba explicando, tocaba tener el consentimiento de las dos partes, pero a partir de ahora, alguien que quiera divorciarse hoy, ¿en qué cambia y pues cómo entra en vigor esta ley? Bueno, les explico. En el Código Civil está el artículo 154 que determinaba antes 9 causales para que usted se pudiera divorciar. Todas esas causales eran un poco motivadas bajo la lupa de la culpa. Entonces está que porque usted fue infiel, o porque consume sustancias psicoactivas, o porque es alcohólico, o porque no sé, le pega a su cónyuge, etcétera. Si usted no estaba dentro de esas causales, estaba la 9ª causal que decía separación de cuerpos por 2 años. Nosotros lo que estamos haciendo con esta ley es incluir una 10ª causal, que es la voluntad de una de las partes. Porque ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado a nuestros amigos, a conocidos, a muchísima gente decir, no me quiere dar el divorcio? Es muy difícil usted probar una infidelidad, a veces es difícil probar, digamos, una de las 8 primeras causales. Entonces lo que le tocaba era separación de cuerpos por 2 años y esperar los 2 años, demostrar que no hubo convivencia para por fin divorciarse. Lo que nosotros acá estamos diciendo es que no tiene que haber una causal de culpabilidad. Es posible divorciarse así como uno decidió casarse por la voluntad de las partes. Pues si yo no quiero seguir más con una persona, así como usted lo dijo, si se acabó el amor, pues que uno pueda separarse de la otra persona. Y sí, esa es la apuesta, que sea un divorcio libre, si no hay un consenso y si tampoco hay una causalidad de violencia o las anteriormente nombradas. ¿Qué pasa, representante, con el tema de la repartición de bienes, por ejemplo, y con la custodia de los hijos? Si no hay acuerdo entre las dos partes, ¿qué sigue? Bueno, entonces usted decidió no seguir con esa persona, independientemente si el matrimonio es civil o el matrimonio es religioso. Usted dice, yo no quiero seguir más con esa persona. Tienen, por ejemplo, una casa y tiene, por ejemplo, 2 hijos. Entonces, la persona que quiere divorciarse hace la solicitud ante un juez y hace una propuesta de cómo sería esa separación, digamos, de los bienes y las responsabilidades frente a los niños. Esto no va a cambiar absolutamente en nada. El cuidado de los niños, la repartición de bienes no va a cambiar absolutamente en nada con lo que ya venía con las anteriores causales. Representante Miranda, usted nos dice que eso aplica para matrimonio civil, pero también para matrimonios religiosos. Y le quiero preguntar si es la misma, es decir, ¿se sigue la misma vía, el mismo trámite para cualquiera de los dos tipos? ¿O ya cuando es religioso hay que hacer algo distinto? ¿La pareja debe remitirse a instancias distintas? ¿Cuál es el trámite? No, digamos, independientemente cuando es matrimonio civil o matrimonio religioso, pues hay un proceso jurídico que uno cumple. Si ya cuando, digamos, en el matrimonio religioso, digamos, ahí hay unos procesos al interior de la iglesia que se tienen que cumplir, que ya no tienen nada que ver con el tema jurídico y civil del código. Sí, representante Miranda, mire, quienes creemos firmemente en el valor de la familia, nos enseñan que hay que pelearla. O sea, uno en el matrimonio la pelea. Hay vacas flacas, hay vacas gordas, y uno a veces pues las cosas no salen bien y sigue luchándola. Yo creo que este tipo de leyes lo que contribuyen es que a que la unidad familiar se deteriore cada día más.
porque de pronto una de las parejas un día decidió unilateralmente, yo me aburrí de usted, yo no tengo nada que seguir aquí, yo me voy y inmediatamente tengo la posibilidad de separarme, de divorciarme enseguida. Ustedes cuando tramitaron la ley, cuando la discutieron en el Congreso de la República, tuvieron en cuenta estos principios, estos valores de la familia de siempre, que hay que pelearla y que no puede ser pues una razón cualquiera que sea, independientemente de las citadas previamente, de las 9 que usted dice, las causales esas previas, para separarse. La unidad familiar es muy importante, pelearla, lucharla, decirle, bueno, vamos a seguir peleando entre todos aquí para que la unidad familiar se mantenga. ¿Eso lo tuvieron presente? Sí, y sabe que nosotros hicimos, nosotros le llamamos derecho comparado y vimos cómo surtió este divorcio libre en países como Argentina, como México y como España. Y cuando empezamos a hacer todo el trabajo para hacer este proyecto de ley acá en Colombia, nosotros tuvimos muchísimo en cuenta qué es lo que está pasando actualmente de la violencia intrafamiliar en nuestro país. Como según las cifras de medicina legal, en lo corrido del 2024, alrededor de 4.000 niños fueron víctimas de violencia intrafamiliar. Vimos como en lo corrido del 2024, también alrededor de 30.000 mujeres fueron víctimas de violencia al interior de su hogar. Cuando nosotros hablamos del concepto de familia, ese concepto, independientemente de quienes conformen la familia, tiene que ser con los valores del amor, del respeto, y no podemos permitir que por ese digamos concepto y esa idea de que la familia se tiene que luchar hasta el final, se acepten y se toleren violencias al interior de las familias. Mire, nosotros estudiamos muchísimos casos, sobre todo de mujeres que querían divorciarse de la pareja y no lo podían hacer porque el hombre no les daba el divorcio. Tenían que demostrar 2 años de no convivencia. ¿Qué pasaba durante esos 2 años? Violencia intrafamiliar. El hombre no respondía por los hijos porque ya en términos, digamos, de cuerpos estaban separados, pero legalmente todavía no lo podían hacer. Entonces, ese tipo de alargue en el divorcio, lo que se genera es muchísima más violencia al interior de los hogares. Yo estoy de acuerdo con el concepto de familia que usted tiene. Yo creo que siempre hay que luchar, pero la familia tiene que ser sinónimo de amor y tiene que ser sinónimo de respeto, y no solamente por conservar esa institución de la familia que nos vendieron a nosotros hace muchísimos años, se pueden tolerar, digamos, casos de violencia. Segundo, creo que así como usted o una persona decide casarse con otra porque hay amor, pero también yo creo que se tiene que tener la posibilidad de que si ya no se quiere a la otra persona, pues uno se pueda divorciar tranquilamente. Representante, ¿usted cree que esta ley ya firmada por el presidente vaya a disparar los divorcios en Colombia? Y se lo digo porque, por ejemplo, la tasa de divorcios en los boomers está creciendo en Estados Unidos y en América Latina. Bueno, yo creo que sabe que es por el contrario. Lo que pasó, por ejemplo, en países como México y como Argentina, es que al no sentir tantas ataduras para el momento de divorciarte, la gente dice, me caso tranquilamente. Yo creo que no tiene nada que ver con que vaya a aumentar la tasa de divorcios. Creo que sí, esta ley es un proyecto, es una ley que de verdad protege la dignidad y la libertad de las personas, que se les permite cerrar ciclos sin conflictos innecesarios, y sabe que creo que esto puede asegurar aún más el bienestar de los niños, no tienen que soportar, digamos, esas relaciones a veces tortuosas que hay al interior de los hogares. Representante Miranda, ¿cuál es el proceso? Porque me pregunta por aquí una oyente si ella va a recibir mañana una notificación de que su esposo se divorció de ella. ¿Cómo es el proceso? ¿Tiene que ir a la notaría? ¿Se le notificará a la persona de la cual se quiere separar? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, digamos, cada caso es completamente diferente. Si hay niños es diferente, si hay bienes es completamente diferente. Pero la ruta que se debe seguir es presentar esta solicitud ante un juez. Si hay bienes y si hay niños,
la persona que quiere divorciarse presenta una propuesta de cómo sería la repartición de bienes y cómo sería el cuidado de los niños, y el juez entra a determinar las cargas para cada uno de los cónyuges. Es muy importante, es un debate que nosotros dimos grande en el Congreso de la República, sobre todo con la más conservadora del Congreso, y nosotros logramos asegurar al interior del proyecto de ley que el bienestar de los niños y de los cónyuges en situación de vulnerabilidad quede completamente protegido. También puede haber un caso que sea, por ejemplo, un hombre infiel que se quiere ir con su amante y decide presentar digamos, la causal de unilateralidad. ¿Qué pasa? Si se comprueba que efectivamente digamos, hay previo una infidelidad, nos podemos devolver, o la otra persona, el cónyuge que, pues digamos, que queda desprotegido, vulnerado, puede digamos, asumir la causal de infidelidad. Entonces, hemos tratado de blindar por todos los medios para que sobre todo los cónyuges más vulnerables queden amparados bajo este divorcio que se pueda dar, pero que queden con unas indemnizaciones económicas y simbólicas, por ejemplo, para víctimas de violencia intrafamiliar, etc. Sí. Representante Miranda, permítame y le hago un cambio de tercio radical. Comienza el nuevo año, viene la nueva agenda legislativa, con el gobierno, con una cantidad de leyes ahí en el Congreso, en Cámara y en Senado, en las que tiene mucho interés. Le quiero preguntar por esa agenda legislativa, representante Miranda, ¿cómo la ve usted? Sobre todo, por ejemplo, con el tema de la ley, la reforma a la salud, con todo lo que está pasando con el tema, y cómo van a ser esas relaciones con el gobierno, con el presidente Petro, que, bueno, de hecho, al final del año pasado rompió relaciones con las comisiones económicas, por ejemplo, del Congreso. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que como veo el gobierno se va a radicalizar aún más. Yo veo, por ejemplo, con la reforma a la salud completamente contraproducente. Las noticias que vimos esta semana de la OPC, eso es prácticamente, para mí es un crimen lo que están haciendo, tener una OPC tan bajita, sabiendo las responsabilidades y las cargas que hoy en día tiene el sistema de salud. Entonces yo veo un poco accidentada la agenda legislativa del gobierno. Yo no veo una reforma política, yo veo una reforma a la salud que se cae en Senado, en Cámara lastimosamente no vamos a poderlo hacer. Tampoco veo una buena disposición para la reforma laboral, viendo la situación económica que hoy atraviesan las empresas en este país, no las grandes, porque las grandes sí tienen cómo, pero las pequeñas, digamos, veo una situación muy difícil. Yo la verdad veo un gobierno y un presidente bastante radicalizado, echándole la culpa a las Cortes y al Congreso de la República y haciendo poco. Pues representante Catherine Miranda, era importante conocer su opinión con respecto a la firma que dio el presidente a la sanción de este proyecto de ley de divorcio express, y le deseo a usted una muy feliz año 2025. A ustedes.